Bienvenida a otro vídeo de Biocuántica. Mi nombre es Luisa. Hoy vamos a hablar de las emociones. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos gestionar nuestras emociones, porque recordad que siempre gestionamos nuestras emociones, gestionamos nuestros pensamientos, pero nunca controlamos. Para saber cómo podemos gestionar nuestras emociones, primero tenemos que saber cómo funcionan, por qué tenemos esas emociones y cómo se producen. Entonces, hoy vamos a explicar cómo son las emociones. En vídeos pasados hemos explicado cómo funcionaban nuestros pensamientos. En uno de los vídeos anteriores tenéis la técnica del ovillo, que es una técnica que os podrá ayudar a saber qué estáis pensando en momentos muy determinados. Ahora vamos a empezar a explicar cómo funcionan nuestras emociones. Explicaré cómo funcionan nuestras emociones, cómo se comportan, por qué nos hacen sentir como nos hacen sentir. Al final del vídeo tendréis una pequeña historia, y si en algún momento os queréis suscribir al canal, aquí debajo veréis un logo que simplemente haciendo clic os podréis suscribir al canal. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en nuestras emociones. ¿Qué es lo que pasa con nuestras emociones? Bueno, lo primero que nosotros tenemos son pensamientos. Los pensamientos son como el agua, transparentes, no son ni positivos ni negativos, ni tienen ninguna connotación. Somos nosotros los que terminamos poniéndole las connotaciones que nos llegan a hacer que nuestras emociones afloren y con ellas nuestros sentimientos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que estamos enamorados. Todos tenemos la sensación, y hemos sentido la sensación de cuando nos enamoramos. Cuando nos enamoramos, tenemos un bienestar, sentimos que el mundo nos sonríe, nos sentimos poderosos, poderosas, nos sentimos sexys, nos sentimos capaces de todo. Todos los problemas de nuestra vida, todo lo que en un momento determinado nos condiciona, deja de existir. Lo único que existe para nosotros es el amor y la persona de la que nos hemos enamorado. Bien, vamos a ver cómo funciona. Como os he dicho, en un principio tenemos pensamientos. Nuestros pensamientos son totalmente neutros. Estos pensamientos, a medida que empezamos a pensar, empiezan a concentrarse y siguen siendo neutros. Pero entonces nosotros les vamos añadiendo unos pensamientos y empiezan a despertarse nuestras hormonas. En el caso del enamoramiento, la oxitocina, las endorfinas, todo bueno, ¿eh? Y poco a poco nuestros pensamientos dejan de ser como eran neutros a pasar de ser de un color, en este caso le hemos puesto un color rosa, ¿vale? Color rosa intenso. Cuando nos encontramos en este estado, como podéis ver, como vemos el mundo, rosa, completamente rosa, ¿vale? Todo es bonito, todo está bien, nos sentimos plenos, nos sentimos contentos, nos sentimos alegres. Somos capaces de estar horas y horas hablando por WhatsApp, somos capaces de romper nuestras fases de sueño, somos capaces de hacer muchas cosas, no nos sentirnos cansados. Esto sucede por esto, por nuestras hormonas, que son capaces además de modificar nuestro cerebro y centrarse en unos sitios muy concretos. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué sucede? Que si yo me bebo esto, que es de lo que me estoy alimentando, de todos estos pensamientos, pasarán a formar parte de mi sangre. Porque las hormonas es una reacción química. Esa reacción química me hará estar en un estado determinado, en un estado muy concreto, en un estado, en este caso, de bienestar, de plenitud, de todo eso bonito que todos hemos sentido cuando nos hemos enamorado. Al pasar a nuestra sangre, que son sustancias químicas, quiere decir que no nos podremos liberar de ese sentimiento hasta que realmente haya desaparecido todas estas hormonas de nuestra sangre. Hay personas que se vuelven adictos a sus emociones, por eso hay personas que siempre necesitan estar enamoradas, siempre necesitan tener esos sentimientos, esas sensaciones,
ese sentirse bien. Y cuando están con una persona y el enamoramiento termina, buscan a otra para seguir enamorados, siempre y cuando seamos adictos a esa emoción concreta. Bueno, ahora que ya estamos enamorados, vamos a explicar qué pasa cuando nos enfadamos, cuando entramos en un estado de ira, cuando somos capaces de romperlo todo, de gritar, de no medirnos, ¿vale? Esa ira que tenemos y que a veces sacamos. El proceso es exactamente el mismo. Unos pensamientos que en principio son neutros y en el que empieza a haber una serie de hormonas que empiezan a condicionar cómo nos sentimos. Es rojo intenso, ¿eh? Cuando nuestra ira, nuestro enfado está en esta situación, no podremos controlarlo, no podremos gestionarlo, porque como hemos dicho, las emociones son química pura en nuestra sangre. Por mucho que alguien venga y nos diga tranquilízate, cálmate, que eso sobre todo nos suele enfadar más, ¿vale? Imaginar que a este enfado que yo tengo, que es un enfado, ya veis, bien potente, intento compensarlo con pensamientos positivos, o alguien me viene a decir no te enfades, respira, por más pensamientos que yo le ponga, ¿vale? Veis que continúa siendo de color rojo, porque en esos momentos esta química está en mi sangre y es imposible poder revertirla. Como veis, son dos emociones totalmente diferentes. Cuando estamos enamorados, pues no tenemos ningún interés en salir de esa situación. Cuando estamos enfadados, queremos gestionar, no queremos enfadarnos, no queremos herir al prójimo, porque es muy fácil enfadarse, muy difícil enfadarse con la persona adecuada, en el momento adecuado y en la proporción adecuada. Pero sí que hay una manera de poder gestionar todas nuestras emociones. Si os acordaréis, en uno de los vídeos, cuando hablábamos de la técnica del ovillo, teníais un pequeño ejercicio para saber en lo que estábamos pensando. En cuanto a las emociones, nos pasa exactamente lo mismo. Cuando podemos gestionar una emoción, no es cuando se encuentra en este estado. En este estado simplemente hay que esperar que pase, intentar apartarnos para ser lo menos perjudiciales posible. Pero sí que hay una manera de poder gestionar ese enfado, y es cuando empezamos a tener nuestros pensamientos, que como veis siguen siendo neutros, y tenemos, sí, es esta, y tenemos nuestras primeras hormonas vertiéndose. ¿Veis que todavía no ha llegado? ¿Veis que su color sí que es rojo, pero no tan intenso como el otro rojo? Ese es el momento. Ese es el momento para poder pararlo, porque entonces si vamos añadiendo otro tipo de pensamientos, no sé si se aprecia bien en el vídeo, pero vamos cambiando de color y vamos haciendo que se atenúen, vamos haciendo que poco a poquito bajen. Bien, vamos a ver cómo podemos hacer para poder gestionar nuestras emociones. Y esto es un ejercicio también muy simple que tenemos que hacer para poder gestionarlas. Pensamos, pero es fácil poder reconducir lo que pensamos. Aquí con las emociones nos pasa exactamente lo mismo. Para poder saber gestionar nuestras emociones, primero tenemos que saber dónde empiezan, dónde están. Os voy a dar un ejercicio para que lo pongáis en práctica. Durante las 24 horas que dura un día, sentimos todas las emociones en un grado muy pequeñito, ¿vale? Un ejemplo, cuando intentamos encender el ordenador y no funciona, nos enfadamos. Cuando estamos esperando una llamada importante o estamos
hablando por teléfono y nos hemos quedado sin batería, también nos enfadamos, ¿vale? En esos momentos nuestros enfados son así pequeñitos, no han llegado a este rojo intenso, ¿vale? Entonces, cuando sintamos esas emociones que sentimos durante todo el día, es importante, para eso está nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una gran herramienta que normalmente no utilizamos. Entonces es adecuado pararnos y decir, ¿dónde siento? ¿En qué parte de mi cuerpo siento esa emoción y qué me produce? Hay personas que, por ejemplo, el estar enfadado, no a todas, porque todos somos diferentes y cada uno tiene una manera de percibir las emociones. Pero bueno, vamos a poner el caso que cuando yo me enfado, lo siento aquí en la boca del estómago. Es lo primero que siento. Y a medida que va subiendo el enfado, noto que me sube un fuego, ¿vale? Que me va cubriendo y me va transformando, ¿vale? Cuando yo soy capaz de saber dónde siento mi emoción, es decir, en este caso en el estómago, ya sé que si yo no soy capaz de gestionar y parar eso, pasaré de un simple enfado a un enfado descomunal que no es posible gestionar. Por lo tanto, el ejercicio simple: aprende dónde sientes cada una de tus emociones, dónde sientes el enfado, dónde sientes la alegría, dónde sientes la tristeza, dónde sientes todas esas sensaciones. Hay una parte de tu cuerpo que te da las herramientas para poder saber dónde lo sientes y poder pararlas cuando realmente están en su nivel más bajito, porque cuando están en su nivel más alto simplemente hay que esperar que esa química pase por nuestro cuerpo. Recordar también que al ser sustancias químicas nos volvemos adictos, por eso hay personas que siempre están enfadadas, porque cada vez necesitarán más enfado, cada vez más enfado, cada vez más enfado, porque cada vez necesitarán más química. Eso lo vemos, por ejemplo, en las personas que les gustan mucho los deportes de riesgo. Cada vez su deporte conlleva más riesgo, conlleva más riesgo y más riesgo y más riesgo y más riesgo, porque necesitan esas sensaciones, esas hormonas vertidas en sangre que les dan esa sensación de estar vivo, de peligro, de enfrentarse. Pues con nuestras emociones, con cualquiera de ellas pasa lo mismo. Si nos volvemos adictos a ellas, cada vez necesitaremos más y más y más para sentir esas sensaciones. Por lo tanto, recordemos, repasemos, rebobinemos, ¿vale? Nuestras emociones son pensamientos neutros, ¿vale? Que a través de las hormonas que se vierten en ellos se convierten en unas emociones de una manera o de otra. Que las emociones se pueden gestionar siempre y cuando las cojamos al principio, cuando están al principio, mucho antes de que lleguen a niveles muy altos. Como veis, así funcionan nuestras emociones, somos adictos a ellas, tenemos que aprender a gestionarlas y nuestro gran aliado para poder hacerlo es nuestro propio cuerpo, que a veces olvidamos que no solamente se trata de alimentarlo bien, de cuidarlo, de hacer deporte, sino también de escucharlo. Escuchando también a nuestro cuerpo podemos llegar a saber cuáles son nuestros pensamientos y cómo gestionarlos y cómo gestionar también nuestras emociones. Ahora os voy a explicar una pequeña historia. Era un sabio que tenía que ir de jurado a una exposición donde se había pedido un cuadro con una temática muy concreta, que era plasmar en ese lienzo la paz interior. Habían llegado muchísimos cuadros y el sabio se paseaba por la sala y los miraba a todos. Unos eran preciosos, de calma, de paz, de tranquilidad. Y el sabio les dijo a los convocantes del concurso: yo lo siento, pero es que en todos estos cuadros yo no veo paz. A ver, los convocantes se miraban unos a otros diciendo: pero es que son preciosos, si tú miras esto y te da una calma, una paz, que no entiendo qué es lo que busca este hombre. Pero bueno, ya que lo hemos traído de jurado, pues esperaremos a ver qué dice. Por lo tanto,
esperaron 3 días más antes de desconvocar el concurso y fueron llegando más cuadros, más cuadros, más cuadros. Llegó un cuadro el cual cuando lo vieron las personas que convocaban el concurso, lo miraron y dijeron: ¡oh! Esto no, por Dios, qué cosa más horrible, esto da todo menos paz. Y cogieron, lo dejaron en un rincón de cara a la pared. Bueno, el sabio, que ya estaba a punto de dar por nulo el concurso, se dedicó a pasear y pasó por delante de ese cuadro que habían dejado de espaldas. Y él le dio la vuelta, miró el cuadro y les dijo: este es el cuadro. Vamos, se miraron unos a otros como diciendo: este hombre ha perdido el juicio. ¿Cómo algo tan catastrófico, tan puede ser paz interior? Entonces le preguntaban al sabio y dijeron: a ver, mire, nosotros no entendemos cómo puede, con todas las bellezas de cuadros que nos han enviado, precisamente este, que lo que es calma y tranquilidad no produce. El sabio cogió el cuadro y les explicó: ¿veis? ¿Qué veis? Y dijeron: hombre, vemos montañas todas oscuras, vemos truenos, vemos rayos, vemos lluvia, vemos, vamos, el fin del mundo. Y entonces el sabio les dijo: mirad un poco más, mirad. Los otros miraban y no veían nada. Y al final el sabio se lo señaló y dijo: mirad ahí, ¿veis? En esa rama. Todos se quedaron sorprendidos. En la rama había un pequeño pájaro, tranquilo, posado en una rama. Entonces el sabio dijo: eso es paz interior. No importa nada de lo que pase a nuestro alrededor. Lo importante es seguir manteniendo la calma. Y ese pájaro, ante tanto caos, de tormenta, de poca luz, de que parece el apocalipsis, sigue manteniendo su tranquilidad, esperando a que pase. Y esa es la historia. Y ese fue el cuadro que ganó. Y eso no suele pasar. Las emociones negativas, o sean positivas, terminan pasando. Lo que sea positiva o negativa no es la emoción, es el grado de emoción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy os he explicado pues cómo funcionan las emociones, cómo poder gestionarla. Una historia en la que podéis pensar. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, nos dejáis un me gusta. Si queréis seguir viendo vídeos como este, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, ser muy felices, que paséis un fantástico día y muchas gracias por vernos.